La vida secreta de Don Ramón. Hay actores que desaparecen cuando se apagan las cámaras y hay otros que se quedan a vivir en nosotros, en nuestro corazón, como si fueran familia. Uno de ellos fue un hombre flaco, desaliñado, con una risa inolvidable y un corazón que siempre estuvo roto, pero pegado y que latía con fuerza. Un hombre que fue querido por millones, pero que en su vida privada cargó con más oscuridad de la que cualquiera pudiera imaginar. Su nombre, Ramón Valdés, el eterno Don Ramón, la leyenda del Chavo del Ocho. Hoy te voy a contar su historia, con el respeto que merece un hombre que sufrió más de lo que demostró. Prepárate, porque Ramón Valdés no solo fue un personaje, fue una vida marcada por la tragedia, el humor, la fama y la caída. Una vida que terminó demasiado pronto, dejando un dolor y un vacío que pesan hasta hoy. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, porque sí, así se llamaba. Nació un 2 de septiembre de 1923, en la Ciudad de México. Era uno de los hermanos Valdés, una familia destinada, sin saberlo, a volverse leyenda. Y es que con su humor, conquistaron a millones. Su padre, Ramón Valdés Sr., trabajaba en múltiples oficios. Su madre, Guadalupe Castillo, era ama de casa. La familia se mudó a Ciudad Juárez cuando Ramón tenía apenas 2 años. Creció en una ciudad árida, dura, peligrosa. Y desde niño entendió la vida a golpes. Tenía un hermano mayor, Germán Tintán Valdés, y un hermano menor, Manuel, el Loco Valdés, y otros 2 hermanos, también involucrados en el mundo del espectáculo. Pero Ramón era distinto. No era explosivo como Germán, ni extravagante como el Loco, ni teatral como los otros 2. Ramón era silencioso, observador. Era un humorista nato, pero con alma melancólica. Antes de ser actor, Ramón tuvo múltiples trabajos. Cargador, vendedor, obrero. Su vida no fue glamorosa. Era un hombre que trabajaba para poder sobrevivir. Su entrada al cine fue gracias a su hermano Germán Tintán Valdés, a quien idolatraba. Germán lo llevó a los estudios para trabajar como extra en la película Calabacitas Tiernas de 1949. Ese fue su inicio formal en el cine mexicano. De 1949 a 1971, Ramón Valdés participó en más de 70 películas. La mayoría eran papeles pequeños, de cantinero, guardaespaldas, borracho, trabajador, en fin. Pero en cada escena, incluso con una sola línea, se notaba su carisma natural. Actuó junto a Pedro Infante, María Victoria, Resortes, Silvia Pinal, Clavillazo, Sara García, prácticamente con toda la élite del cine de oro mexicano. Pero aunque tenía talento, la fortuna nunca lo trató bien. Mientras Tintán era una superestrella, Ramón apenas sobrevivía. Además, su vida sentimental era bastante compleja. Tuvo 3 parejas importantes a lo largo de su vida y 10 hijos en total. Pero nada llenaba un vacío que parecía él tenía por dentro. A finales de los años 60, Ramón conoció a un hombre que cambiaría su destino. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Roberto lo había visto actuar en varias películas y lo consideraba uno de los actores más naturales y cómicos del país. Tenía algo que brillaba mucho. En 1971, Roberto creó un nuevo programa, Chespirito, y lo invitó a participar. Ramón aceptó sin saber que sería la decisión más importante de su vida. Su talento improvisado era tan grande que Roberto permitió que muchos diálogos los inventara él. Y en 1973 nació el personaje que lo haría eterno, Don Ramón, en El Chavo del Ocho. Don Ramón era en esencia Ramón Valdés. Su forma de hablar, su humor, su manera de caminar, su risa, sus regaños, sus gestos. Todo era él. No actuaba, simplemente era Ramón. Pero eso funcionó. Don Ramón tenía una característica única. A pesar de su pobreza, de su pereza, de sus problemas, era un hombre muy bueno. Y esa bondad, Ramón la reflejaba naturalmente. Chespirito incluso llegó a decir, si Don Ramón era querido, Ramón Valdés lo era más. En 1973, el programa explotó en todo el mundo. Ramón, que había sido pobre toda su vida, se convirtió en una estrella, pero con la fama llegaron los problemas. En 1979, después de 6 años de trabajar casi sin descanso, Ramón decidió renunciar al Chavo del Ocho. Las razones exactas tal cual todavía se debaten. Se dice que por disputas salariales recibía menos dinero que otros personajes, incluso siendo los más queridos. Pero también se dice que fatiga física. A sus más de 50 años, el ritmo de grabación era extenuante. También se dice que era por principios personales. Ramón era un hombre libre, no soportaba la autoridad ni las imposiciones, sobre todo de gente que, para él, no sabía. Pero el más grande rumor fueron problemas internos con Florinda Mesa. No eran enemigos, pero tuvieron diferencias fuertes, incluso irreconciliables. Te repito, no se sabe realmente qué pasó. Hay muchos rumores, pero todo esto se dice.
Fue así que Ramón dejó La Vecindad, un capítulo donde dicen que Don Ramón se va. Se siente muy real, porque no era actuación, era verdad. Tras la salida de Don Ramón, La Vecindad nunca volvió a ser la misma. Se asegura que María Antonieta Las Nieves la Chilindrina y Chespirito quedaron muy dolidos. Pero también la bruja del 71, Angelines Fernández, porque esta mujer, en la vida real, amaba a Don Ramón. En 1981, Ramón regresó brevemente al programa, pero ya no era igual. La dinámica había cambiado, la audiencia lo amaba, pero el ambiente en producción era tenso. Poco después volvió a irse, pero esta vez para siempre. También se unió al programa A Que Kiko y más tarde a Federico, junto a Carlos Villagrán. Los programas también tuvieron un poco de éxito, pero no eran lo mismo. Ramón también estaba envejecido, estaba cansado y sin saberlo estaba muy enfermo. De un momento a otro, Ramón Valdés comenzó a tener fuertes dolores en la espalda y en el pecho. Al principio pensó que era cansancio, pero no lo era. En 1985, los médicos le dieron una terrible noticia. Tenía cáncer de estómago. Un cáncer agresivo, doloroso y devastador. Ramón había fumado desde los 11 años. A veces, hasta más de 3 cajetillas al día. Eso le destruyó los pulmones y le dañó el sistema digestivo. Los médicos fueron claros. Si seguía fumando, moriría. Ramón respondió, no puedo dejarlo. El dolor aumentó. Su peso bajó drásticamente, pero aún así seguía fumando. Era un hombre que no sabía vivir sin excesos, sin vicios, pero tampoco sin humor y sin alegría. Sus amigos, su familia, todos sabían que el final estaba cerca. Para 1988, Ramón ya no podía caminar con fuerza. Necesitaba ayuda para moverse. Sus pulmones ya estaban colapsando. Fue internado en un hospital en la Ciudad de México. Ahí lo visitó parte del elenco, la gente que lo amaba. Pero se dice que algunos ya lo encontraron inconsciente. El 9 de agosto de 1988, a las 7:15 de la mañana, Ramón Valdés falleció a los 64 años. Su familia, que siempre fue humilde, lo despidió en una ceremonia pequeña. Se asegura que María Antonieta lloró como si hubiera muerto su propio padre. Angelines Fernández lloró porque se murió su gran amor. Y Edgar Vivar dijo, se nos fue el alma de La Vecindad. Pero Ramón fallecería, pero su leyenda viviría. Ramón Valdés no fue un actor común, no fue un comediante más. Fue un hombre que tocó el corazón de millones sin proponérselo. Su grandeza estaba en su autenticidad, en que nunca fingió ser perfecto, en que nunca dejó de ser el mismo. Don Ramón es eterno, porque Ramón Valdés era real, porque cuando regañaba al chavo, lo hacía como un padre de verdad, porque cuando hablaba con la Chilindrina, era el amor puro de un papá real, porque cuando se burlaba de doña Florinda, lo hacía con una picardía que ningún guionista podía escribir. Ramón fue pobre casi toda su vida, murió sin fortuna, sin lujos, y aún así es más recordado que miles de estrellas, porque la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la vida que tocas, en la vida de miles. Y Ramón tocó a todo un continente, incluso a todo el mundo. Cada vez que alguien se ríe con Don Ramón, cada vez que un niño descubre sus regaños, cada vez que alguien escucha su clásica frase, yo le dije que no lo volviera a hacer. Ramón revive, porque la comedia, la verdadera comedia, no muere. Ramón Valdés fue luz disfrazada de pobreza, un padre para millones, un amigo, una leyenda. Y quizás, solo quizás, los grandes no necesitaban vivir para siempre. Solo necesitan dejar una leyenda tan grande que nadie puede olvidarlos. Y la leyenda de Ramón Valdés es eterna. Yo soy Marco Antonio y esto es Biografías Legendarias.